Estamos de vuelta y tenemos ya a dos nuevos integrantes en esta mesa. Damos muchos saludos a Pilar Cuevas, consejera constitucional de Renovación Nacional, y a Gabriel Osorio, también comisionado experto del Partido Socialista. Muchas gracias, para ver si nos pueden ayudar a canalizar un poquitito lo que todos ustedes van a tener que esperamos, revisar y dirimir. ¿Cómo lo van a hacer al momento de la votación? No quiso el ministro decir que votaba, pero quedó claro lo que votaba. No quiso decir el ministro si votaba a favor o votaba en contra. Quedó bastante pero claro. En todo caso, a ver, partamos con... ¿Quieres tú? Abramos los fuegos. Una para Gabriel y después contrapregunta, mi estimado Francisco. Leímos con atención la entrevista que diste hace un tiempo atrás, y yo recuerdo una anterior. Tú fuiste más bien crítico del proceso pasado, sí, de los contenidos, del procedimiento, y sin embargo, como muchos de nosotros, votó a apruebo en la esperanza de que ese texto pudiera reformarse, pero sobre todo anclado en la convicción de que no era posible seguir con la actual Constitución. Y sin embargo, en esa entrevista dices que no estás en condiciones de aprobar un texto que tiene graves falencias. ¿Qué es distinto de tu juicio respecto del texto de la primera convención al texto del cual fuiste partícipe, para que ahora la Constitución del 80 sí sea un sustituto razonable, a lo menos de manera temporal? A ver, yo partiría señalando que la actual propuesta tiene deficiencias técnicas, y tiene deficiencias técnicas que son importantes, distintas respecto del proyecto de la Convención Constitucional, que había también mucho más bien juicio de mérito respecto a lo adecuado o lo avanzado que podía ir un determinado texto, sin perjuicio de que yo fui bastante crítico, sobre todo sobre el sistema político. Lo recuerdo. Y que en este texto continúa. Y soy crítico de este texto en razón de varios asuntos. Primero, se trata de presentar al país que nos encontramos frente a la disyuntiva de estabilidad versus inestabilidad. Pero cuando hacemos un análisis sobre las normas que configuran el sistema político, a mí me gustaría hacer una distinción respecto de lo que se pretendió realizar mediante el anteproyecto que nosotros acordamos en mayo y junio del año 2023, respecto de las normas actuales que propone el Consejo Constitucional. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Dijimos, mire, en realidad tenemos un diagnóstico común. Ese diagnóstico dice relación con que el sistema político se encuentra absolutamente hiperfragmentado. Existen 22 partidos políticos con representación parlamentaria, ya sea en formación o formados, y eso hace imposible la posibilidad de que se lleguen a acuerdos al interior del Congreso Nacional y tengamos buenas políticas públicas. Para eso, la comisión experta propuso normas sobre disciplina parlamentaria, normas referentes a órdenes de partido, normas antifragmentación como el umbral del 5%, entre otras normas en que se permitía un presidencialismo, llamémoslo así, de coalición. Todas esas normas desaparecieron, todas. Las normas sobre órdenes de partido, fuera. Las normas sobre disciplina parlamentaria, fuera. Y el umbral quedó, pero con una cantidad de excepciones tal que al menos hasta el año 2030 lo hacen prácticamente impracticable. Es que la pregunta apunta a eso, porque yo imagino que junto a estas tienes otras muchas objeciones y todas muy legítimas y razonables. Pero la pregunta ¿es ahora entonces el quedarse con la actual Constitución una mejor alternativa y no lo era en el texto de la Convención pasada? Mire, yo se lo respondo de la siguiente manera. Creo que el problema del sistema político, junto con normas extravagantes en materia de derecho administrativo sancionador, junto con la petrificación de la discusión en materia de derechos sociales, hace que esta Constitución sea peor que lo que tenemos actualmente, que es la Constitución de 1980. Y de verdad es algo que, al menos en mi imaginación, era muy difícil de poder prever que una circunstancia como esta pudiese suceder, pero ya sea que
el Estado chileno a través de la administración no pueda sancionar normas reglamentarias tales como, por ejemplo, las normas sobre emisiones, calidad del aire, resoluciones de calificación ambiental, todas esas conductas infraccionales que no se encuentran en la ley. Hoy, bajo el texto que se está proponiendo, el Estado, al menos la Administración, no podría tener sanción alguna, sí, salvo que pasara por el Congreso. Entonces, perdone, pero es... yo no lo llamaría solamente extravagante, sino derechamente peligroso que se esté desregularizando de tal manera la administración, pero peor aún, porque esto trae incertidumbre no solamente para las personas, sino también para los inversionistas que no van a saber tampoco cómo relacionarse con la administración del Estado y de qué manera va a ejercer el Estado su potestad sancionatoria. Ahora yo quiero preguntarle a Pilar un poco la contraparte, porque en el fondo, así como Pirincho preguntaba respecto a por qué antes era posible el aprobar para reformar, la contraparte es por qué su sector, o tu sector, que en el pasado consideró que el proyecto de la convención era una cosa partisana, donde no había un gran acuerdo, y sin embargo este proyecto adolece de lo mismo. Podrá ser mejor o no mejor, pero adolece del mismo pecado que fue denunciado por tu sector. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora se puede aprobar y antes no se podía aprobar? ¿Por qué ahora es legítimo hacerlo? Mira, primero hacer un poco de reflexión. Estoy muy en desacuerdo con lo que ha dicho nuestro experto Gabriel Osorio. Le tengo un gran respeto académico, pero la verdad es que este proceso contaba de dos partes y pareciera que muchos expertos no lo entendieron así. Una parte, porque no se partía de una hoja en blanco como el proceso anterior, sino que había 12 bases en las que se pusieron de acuerdo los distintos partidos y actores políticos de nuestro país. En segundo lugar, un proceso en que entraban los expertos elegidos por el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados, para hacer un poco de historia, donde nombran a 24 expertos, 12 por un sector político, 12 por otro sector político, con un empate técnico. Y ellos levantan un texto lo mejor posible, muy académico, muy respetable, pero bastante lejos de la ciudadanía, diría yo. Inteligentemente el proceso contemplaba la segunda parte, en que se eligen 50 consejeros por la ciudadanía, quienes van a recibir este anteproyecto y ponerle la mirada ciudadana. Si eso no gusta la mirada ciudadana. Yo no soy una experta académica en derecho constitucional, soy una mujer común y corriente, elegida con la primera mayoría en mi región, con una mirada lógica, con una mirada de mujer, de madre, de abuela, que quiero terminar un texto que me permita ciertas tranquilidades en el futuro. La pregunta, Pilar, era respecto a la crítica que hacía la derecha a la propuesta anterior de que no los contemplaba. Partisana. Voy al texto. No es una constitución partisana, porque sabes tú que alrededor del 50% de los artículos fueron aprobados por unanimidad. Por lo tanto, es el otro 50% donde hay cambios. Y muchas normas que hoy día están... ¿Sí? 33-17. No. En la otra mitad hay 50% por unanimidad. ¿Y la otra mitad? No, la otra son, en algunos había 35, en otras 33, en otras 31, claro, porque eran 30. El punto que te hace Francisco es que, independiente de que tú revistas y de manera muy legítima tu opinión es como una representación ciudadana, lo cierto es que cuando uno lo mira desde afuera, se dieron todas en clave política en el cual la mayoría, constituida básicamente por la derecha, se impuso a una minoría de izquierda, exactamente al revés de lo que ocurrió la vez anterior. Bueno, la mayoría la instala el pueblo. Ellos votaron, ellos decidieron. Esa mayoría está ahí por una razón. Que la vez pasada. Está bien, pero por una razón válida. El día en mayo, casi 13 millones de chilenos votaron y pusieron esa mirada en el Consejo. Y quiero decir que no es partisana ni es identitaria, como han querido decir con ciertas caricaturas, porque a nosotros, y voy a rescatar el rol de Chile Vamos, de repente tan poco reconocido, ha sido tremendamente complejo y difícil salir adelante con normas que fueran bastante más razonables,
Por un lado, una mayoría republicana, con quienes tenemos grandes acuerdos o principios en común, pero no todos. Y por otro lado, una izquierda muy de izquierda, porque el centro político nunca llegó al Consejo, porque no fueron electos. Entonces nos tocó asumir un rol en que, buscando ciertos equilibrios, teníamos que instalar ciertas normas que fueran diferentes. Y hay muchas normas, incluso en el sistema político, que tienen la paternidad de Gabriel Osorio o que tienen su participación y ahí quedaron. Por lo tanto, y muchas otras que quedaron instaladas en el Estado Social y Democrático de Derecho. Cuando se habla que esto es una constitución que representa solo a un sector político, yo digo, esta es una constitución que representa primero la ciudadanía y viene a resolver temas históricos. El poder garantizar 5 derechos sociales con responsabilidad fiscal, con provisión pública y privada y con respeto a las libertades y derechos fundamentales, que es como se consagra en el artículo 1, es una tremenda deuda histórica con nuestro país. En mi región, en la de Aysén, a quien saludo cariñosamente, la salud es solo entregada por los entes estatales. La educación, muy poca por entes privados, casi toda estatal. ¿Qué requiere entonces? Que el Estado, donde no puede estar el privado esté, pero esté con una presencia fuerte. ¿Es malo acaso consagrar un plan universal de salud para todos los chilenos igual? Bueno, preguntémoselo directamente a ¿Es Gabriel. malo consagrar una defensoría de las víctimas, que es de verdad muy necesario hoy día? ¿O la sala cuna universal? Yo te paso la pelota. Le pregunto a Gabriel, todas estas son innovaciones que se pusieron en el Consejo. El combate a la corrupción, la muerte cívica, no estaban en el texto original de los expertos, pero sí fueron cosas que se agregaron en el seno del Consejo, haciéndonos eco de lo que nos pidió la gente en la calle. Gabriel, Sí, hartas cosas te digo. sí, sí. Es bastante interesante la exposición, sin embargo, habría que realizar algunos contrapuntos. Por ejemplo, en materia de combate a la corrupción, una de las normas que se crea, que me parece que está en el artículo 4 o 7 por ahí del proyecto que se debería votar el día de mañana, establece la Agencia Nacional Anticorrupción. Contra. Pero la Agencia Nacional Anticorrupción se señala que es un órgano coordinador de otros órganos, pero no se señala cuáles son sus funciones, ni cuáles son sus atribuciones, ni quién lo encabeza, ni de quién depende. Es un buen titular, pero detrás del cascarón no hay nada. Y si uno analiza la estructura del proyecto de nueva Constitución, que está establecido en capítulos, ¿no es cierto?, en que uno identifica los órganos autónomos constitucionales, vemos que esta agencia anticorrupción, que no tiene funciones, que no tiene atribuciones, va a coordinar a otros órganos como la Contraloría o el Ministerio Público. Entonces, la primera pregunta que surge cuando uno piensa en el organigrama que Contraloría le presenta a los abogados y a todos los funcionarios es ¿quién manda a quién aquí? ¿Quién va a tomar las decisiones en materia de combate a la corrupción? Entonces, más bien, es un buen titular, pero con un debilitamiento a la institucionalidad, particularmente respecto a Contraloría General de la República. Entonces, ese es un error técnico importante. No es una cuestión de izquierda o de derecha, sino es un error técnico importante. Y yo entiendo de qué nació. Nació a propósito de una contingencia que sucedió, ¿no es cierto?, durante la discusión del Consejo Constitucional, pero la verdad es que cuando se está discutiendo una Constitución, hay que un poco abstraerse de esa discusión contingente y tratar de hacer un buen entramado institucional. Y eso aquí no ocurre. Eso respecto, por ejemplo, a la Agencia Anticorrupción. Después se señalaba algunos avances como la Sala Cuna Universal o algunos derechos referidos, ¿no es cierto?, a la salud y educación. Respecto a educación, me remito sencillamente a una publicación que salió en La Tercera, me parece el día 25 de octubre, donde gente que está muy lejos de la izquierda, como José Joaquín Brunner, Mariana Elwin o Silvia Izaguirre, criticó latamente la configuración del derecho a educación y a la libertad de enseñanza o la incorporación del voucher y el debilitamiento de la educación pública. Eso no lo dice la izquierda, lo dice diversos expertos de amplio arco político. Entonces, ahí otros expertos en esa materia señalan que tenemos un problema técnico importante, ¿ya? Y respecto de incorporaciones como por ejemplo la Sala Cuna Universal,
al menos nuestra legislación de muy larga data ya se incorporaba, pero además se incorporaba como una obligación del empleador, cosa que ni siquiera aparece aquí en el texto constitucional, como que ahora ya el Estado, que es a veces se repulsa para algunos asuntos, ahora supuestamente debiese hacerse cargo de una manera técnica incorrecta respecto a cómo debiese ser incorporado. Yo quiero preguntarte, tú eres una persona muy escuchada en el Partido Socialista y en tu sector. Quiero preguntarte, tú, está claro que vas a votar en contra, pero la pregunta es, ¿en contra y después qué? ¿Qué a tu juicio lo que viene después de esto? Mire, yo voy a recordar, porque no es una expresión mía, sino de la comisionada Rivas, que decía que hay que tomarse vacaciones constitucionales. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero ¿sabe qué? Yo creo que sí hay que hacer una reflexión, porque hay un asunto que usted tocó a propósito de la crítica que se le realizó a la Convención Constitucional, que hizo relación con incorporar una constitución programa, cosa que en este texto también sucede con matices distintos, pero es el mismo fenómeno. Y creo que salvo lo que se logró en la comisión experta, que al parecer no es de mucho gusto de algunas personas, que era un acuerdo transversal, amplio, entre el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, un acuerdo histórico. Nunca antes en Chile se había tenido un acuerdo respecto a un texto o un anteproyecto de texto constitucional de esas características. Yo creo que hay que reflexionar sobre el por qué las instituciones y los órganos encargados de redactar un texto para Chile no han sido capaces de generar una constitución Pilar, de consenso. Y eso es algo a reflexionar. Quiero retrucar un par de cosas sobre la Agencia Anticorrupción. Mira, cuando les gusta, la Constitución tiene que ser habilitante para que el legislador legisle al respecto. Cuando no les gusta, entonces adolece de deficiencias técnicas. Yo quiero leer el artículo que crea la Agencia Anticorrupción, y que es: la ley creará una Agencia Nacional contra la Corrupción que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Por lo tanto, cosas que hoy día no existen, la coordinación entre los distintos órganos y la prevención de la corrupción, hoy día son dos cosas que no existen. Y se le entrega a la ley, al legislador democráticamente electo, para que pueda hacer esta organización. Y con respecto a la sala cuna, es que no puedo dejar de decirlo, Bueno, Pilar, la sala cuna universal, lo que está consagrado hoy día es el nivel medio mayor. Lo que se consagra ahora es el nivel medio menor. O sea, termina el postnatal y empieza la sala cuna universal. ¿Y por qué no está en el derecho al trabajo, querido Gabriel? Porque no queremos que sea una guardería, queremos que sea parte del proceso educativo, y está en el derecho a la educación, un derecho social garantizado, justiciable, como están los 5 derechos sociales en esta nueva Constitución. Solamente voy a hacer un punto, un punto técnico muy importante. El deber de coordinación de los órganos de la Administración del Estado existe desde los años al menos 80. En la ley 18.575... No, coordinación general. No, pero no en materia de corrupción, lamentablemente. Decir como que no existe, o que la ley deba decir que deberá coordinarse en todos estos ámbitos, no está bien. Ya existe ese principio y existe desde los años 80. No dio resultado con Democracia Viva. Les quiero proponer lo siguiente, porque probablemente este debate se ha reproducido al interior de la comisión. Esa fue la razón por la cual ustedes fueron elegidos consejeros. Quiero llevarlo a una cosa más ciudadana desde el punto de vista político. Usted, Pilar, decía hace un rato de que siente que el gran aporte del Consejo fue incorporar esta mirada ciudadana que no tenía el Comité de Expertos. Sin embargo, a lo menos coincidiremos de que esa mirada ciudadana no necesariamente parece palpable en lo que nos están mostrando las encuestas hasta ahora, que pese a un cierto punto de inflexión en una de ellas, avisó en un escenario todavía difícil para la aprobación. ¿Qué es lo que debería, en su opinión, ocurrir para que efectivamente la opinión pública, las personas que van a concurrir en diciembre, pudieran percibir esta preocupación ciudadana que usted tan convencidamente ve en el texto constitucional? Y una pregunta similar a la que se hacía en el caso anterior. En caso de no aprobarse el texto,
que sería un gran fracaso no solamente para la oposición o para el gobierno, sino que para el país. ¿Cómo sigue esto para adelante en su opinión? Bueno, efectivamente las encuestas han tenido un repunte, ha sido difícil, básicamente yo creo porque la ciudadanía está fatiga electoral, han llamado los expertos, y porque no sienten esta cercanía y quedaron ya muy desencantados con el proceso anterior. No se puede analizar el actual proceso constitucional sin tener en cuenta lo que pasó en la Convención Constituyente, con ese 62% de rechazo, 64% en mi región, donde la gente dijo un basta. Pero el país consideró, los políticos consideraron, el presidente consideró que había que iniciar otro proceso, lo iniciamos, nos hicimos parte, nos sumamos, porque a mí también me costó sumarme a este proceso, pero finalmente lo hicimos con responsabilidad, con compromiso, con una mirada desde las regiones, para sumar a la ciudadanía. Yo tengo fe que esa gente que votó en mayo y que votó por los constitucionales, vuelva ahora con el texto terminado, que se vota mañana definitivamente, podamos dejar los titulares y las consignas políticas y podamos bajar al texto. Eso va a ser imposible. Y yo creo que de alguna manera... Estamos hablando de 30 días. No, y estamos hablando además de una competencia. Estamos hablando donde hay dos posibilidades y esas cosas. Claro, uno puede decir amorosamente y lleno de flores de que ojalá todos lean. Sí, pero va a haber gente que va a querer hacer que las personas voten de una manera, incluso tergiversando las cosas por lado y lado. Y por lo tanto va a transformarse en una discusión. La única pregunta que yo tengo, y termino y te paso al tiro, Francisco, la única pregunta que yo tengo es si está el texto hecho de una manera que la gente en su gran mayoría lo pueda entender. Sí, rotundamente, absolutamente, con el capítulo de acceso a la justicia, defensoría de las víctimas, los derechos sociales bien consagrados con acción de protección y yo te diría que todo el primer capítulo, quizás la parte más del presidente de la República, el Congreso, pero sí que se baja a 138 los diputados, la gente lo entiende y está escrito fácilmente. Es un texto que no es complejo de entender. Ahora, coincido contigo que es difícil que la gente lo lea y que va a ser en el fragor de las campañas, como en todas las cosas que hay dos posturas, va a haber confrontación. Esperemos que sea lo más sano posible. Yo voy a defender la postura a favor, porque hemos hecho un texto en que de verdad se ha recogido lo mejor del texto de los expertos, lo mejor de la Constitución del 80 o del 2005, como quieran llamarla, y con un aporte de la realidad, porque las constituciones son hijas de sus tiempos, aunque no se quieran. Yo quiero seguir con eso, porque antes de hacer la pregunta, quiero preguntarle a Gabriel si es que hay cosas que te parecen rescatables de lo que quedó en el proyecto. Queda claro que hay muchos aspectos que no te gustan, pero ¿hay cosas que son mejores de lo que hay actualmente? Sin duda, el capítulo de descentralización. En Chile nos ha costado mucho hablar sobre la descentralización. Hablar sobre la descentralización no nos ha costado nada. No, pero hacerla sí, ha sido bastante complicado. Sin embargo, creo que si bien pudo haberse avanzado mucho más, al menos otorgar función de gobierno tanto a las municipalidades como a los gobiernos regionales es algo importante. Y que se hayan reconocido principios en materia de descentralización también es importante. Yo encuentro que quedó bien, aunque me hubiese gustado, vuelvo a repetir, uno siempre... Más bien hay que evitar un poco enamorarse de los textos, pero se pudo haber avanzado un poco más, sí, pero a mí me parece que el capítulo de descentralización es un capítulo más o menos bien logrado que pudiese permitir que las regiones y las comunas de Chile efectivamente comiencen a tomar decisiones por sí mismos, que sean capaces de realizar buenas políticas públicas. A mí me parece bien. Y ahora yo quiero preguntarle a Pilar, porque esto se va a transformar, querámoslo o no. Yo estoy de acuerdo con Fernando de que la gente no va a leer el texto, como no lo leyó anteriormente en su gran mayoría. Y esto se va a transformar probablemente en que la derecha va a querer hacer un plebiscito al presidente Boric y la izquierda va a querer hacer un plebiscito a José Antonio Kast. Esas van a ser las estrategias, diciéndolas en grueso, va a ser así. La pregunta es, ¿quién va a ser el gran ganador si es que gana la favor? ¿A quién vamos a mirar esa noche? Yo creo que vamos a mirar al 62% que votó rechazo del mal proyecto anterior. Yo le hablo a ese 62%. ¿No? Para mí, efectivamente, hay cosas de realismo político que uno no puede evitar.
pero yo espero esa noche celebrar junto al 62% que votó rechazo, incluso los que cruzaron la vereda, gente de centro que han estado presentes sin tener consejeros como amarillos, demócratas y otros sectores políticos que siguen estando y que los hemos escuchado. Yo quiero celebrar con ellos, no quiero celebrar ni con José Antonio Kast ni en contra del presidente Boric, quiero celebrar con la gente que votó rechazo del mal proceso anterior. Pero Pilar, no estoy seguro si va a poder celebrar con todos ellos, porque, por ejemplo, Con hartos. hay un importante sector que votó rechazo y que hoy día lo va a volver a hacer, entre otras cosas, porque considera que esto es parte de un acuerdo espurio de la clase política dirigente. Hay dirigentes de derecha que van a votar rechazo nuevamente, como el caso de Tere Marinovich, que fue consejera la vez pasada. Una prominente candidata presidencial como Elin Matei dice una cosa un día y dice una cosa otra. Se jugó por el a favor completamente. Bueno, es decir, solamente después de haber dicho que no iba a poner su capital político en este proceso. Entonces, el de completamente yo lo pondría entre paréntesis. Lo que le quiero decir es que hay un sector importante, no solamente del rechazo, de la derecha. Por de pronto, según las encuestas, la mitad de los votantes de Kast que no van a concurrir a la favor. Entonces, ¿cómo se administra nuevamente esto en términos ciudadanos, que es como usted lo ha querido poner? Sí. Mira, esa mitad, y yo he estado muy pendiente de todas las encuestas, la verdad es que hay un buen repunte con el a favor y hay muchos que se mantienen, que no saben cómo van a votar. No es que van a votar en contra, sino que hay un sector que va a votar en contra y otro gran sector que dice que podría votar a favor o en contra, y es ahí donde hay que enfocarse entonces con la información, con la cercanía, con explicar el texto, con decirles que este es un texto que efectivamente lo que busca es generar estabilidad, aunque a algunos no les parezca, que tenga herramientas para combatir la corrupción, la delincuencia de mejor forma, que moderniza el Poder Judicial y que genera normas para la regionalización y otras tantas más, como lo que yo mencionaba recién, los derechos sociales garantizados, que tienen que ver con la educación. La libertad de elegir en educación, el establecimiento y el proyecto educativo no sería razonable, pero al mismo tiempo, yo escuchaba al ministro antes de que entráramos, esta Constitución vuelve a instalar la educación pública dentro del texto, cosa que no estaba en la del 80, y que se vuelve a instalar de buena forma para asegurar que aquellas partes donde no se puede elegir, el Estado tenga una buena educación. Ahora, Gabriel, una pregunta, porque vas a votar rechazo, como ya lo expresaste, o en contra, para ocupar la jerga de esta que corresponde a este proceso. Y sin embargo, también habría que hacer la crítica que a muchos partidarios del en contra le ha costado dar razón de sus dichos, diríamos los abogados, es decir, explicarse públicamente. De hecho, no sé si fue hoy día o ayer, ya a esta altura un poco ando medio mareado, pero leí una entrevista del senador Quintana. Sí. Jaime Quintana. Donde prácticamente no logré entender por qué estaba en contra después de que lo explica una larga entrevista. Entonces, ¿no te parece que hay un problema de discurso, de fundamentos, de razones de quienes públicamente hasta ahora se han manifestado en contra en diciembre? A ver, yo no voy a comenzar a juzgar los dichos de otras personas respecto al por qué toman una u otra posición. Sino yo le voy a explicar por qué creo que la propuesta no es algo que merezca Chile, ¿ya? Porque cuando hablamos de estabilidad o la disminución de la hiperfragmentación, más allá del titular de los 138 parlamentarios que aún no escucho una razón lógica de por qué se disminuye. De hecho, recuerdo que en una mesa de negociación preguntamos cuál era la razón de la disminución del número parlamentario y nos respondieron: no hay argumentos. Yo quedé plop con eso, pero más allá de eso, decir que cuando se reiteran los mismos errores en materia de sistema político, la estabilidad no está garantizada. Eso no es cierto. Al menos el próximo presidente, con este nuevo texto, si llega a ser aprobado, va a tener exactamente los mismos problemas que tiene el actual presidente y que tuvo el anterior presidente, y así una sucesión hacia atrás desde el momento en que comenzó la hiperfragmentación del Congreso Nacional.
En segundo lugar, en materia de educación, que es lo que se señalaba recientemente, que se asegura la educación pública, difícilmente se pueden armonizar educación pública junto con obligaciones del Estado de mantener un sistema junto con el voucher y además con las críticas que se realiza a propósito de incorporar normas tan de rango legal o reglamentarias, incluso como por ejemplo el 50% del currículum obligatorio que disminuye a propósito de lo que se establece en la Ley General de Educación actualmente. Entonces, más bien es un cúmulo de normas contradictorias que vamos a tener un problema interpretativo importante. Y en materia de derechos sociales garantizados, déjeme decirle lo siguiente, que es importante que esto se sepa, porque nosotros propusimos en varias enmiendas, yo desafío que si es que hubo alguna vez de parte de nosotros o de los consejeros alguna enmienda que fuera comillas maximalista o que pretendiera incorporar alguna política pública determinada dentro de la Constitución, al menos eso por nuestra parte no pasó. Pero, por ejemplo, en materia de pensiones, a mí me llama poderosamente la atención, lo puedo buscar en el artículo 16, me parece número 28, por ahí está, a veces puedo fallar en los números, en que se establece no solamente la propiedad sobre los fondos de pensiones, cosa que es posible que se establezca, sino la propiedad sobre las cotizaciones previsionales, ¿ya? Al momento que uno como abogado puede interpretar, si yo tengo la propiedad sobre las cotizaciones, quiere decir que es un momento anterior, desde el momento en que caen en este fondo, ¿no es cierto?, en el fondo que va a servir para tu jubilación. Si es en el momento anterior, quiere decir que cualquier política pública distinta de la que actualmente existe, es decir, cotización individual, ¿no es cierto?, más pilar solidario mediante impuestos, no es posible, no sería constitucional de sostener. Yo recuerdo las Es decir, la reforma de Piñera no sería constitucional con este texto. No, es posible interpretarlo así. Y perdone, el trabajo de cualquier abogado es interpretar la norma, ¿no es cierto?, en distintos sentidos de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto?, que se encuentran. Entonces, un solo punto más. Entonces, es muy difícil. Siempre va a haber un abogado Sí, pero solo, si me disculpa, si me deja terminar, gracias. Es muy difícil que podamos tener una reforma que permita al legislador democrático, que es lo que se estila en las democracias europeas, al menos eso es lo que yo entiendo por Estado Social y Democrático de Derecho. Es muy difícil que para el legislador democrático pueda establecer una reforma, por ejemplo, en materia de pensiones distinta a lo que actualmente existe. Y eso es constreñir el debate político, constreñir la decisión del Congreso Nacional, y eso simplemente lo que hace es establecer una determinada forma de política pública, cosa que es negativa para el debate nacional. Decir que Gabriel instala verdades a medias y me da hasta pudor decirlo porque siento mucho respeto por su nivel académico. Lo que habla de la hiperfragmentación y del umbral del 5%, lo que hace una transitoria es bajarlo al 4% por una elección más y que permite algunas fusiones para que esos partidos, bueno, pero todo tiene que tener alguna transición quizás, y eso en beneficio de los partidos de izquierda más que de los de derecha, pero es porque tiene que haber una transición lógica. Pero decir que el texto elimina el umbral del 5% es una falsedad porque lo mantiene. Está en el texto la normativa vigente. Hablar sobre que los derechos sociales no tienen garantía, tienen todos y cada uno las garantías. Y que en el sistema previsional lo que se busca es resguardar, porque la constituyente anterior quería quitarlo, es el ahorro previsional de toda una vida, es de propiedad de los trabajadores, Gabriel, sí. Y es lo que la gente quiere. Pilar, está muy bien, pero no las cotizaciones. De las cotizaciones para la vejez. Y en la redacción se tuvo especial cuidado de que no quedara ni inconstitucional ni fuera incompatible con la reforma de pensiones que se está discutiendo en el Congreso. Se nos fue el tiempo, pero quería hacerle solo una pregunta como mujer, Pilar, porque aquí eres la única que sí, aquí no hay mucha paridad. Es que Mónica está de vacaciones. Quiero preguntarte respecto a cómo queda el rol de la mujer y específicamente respecto al cambio del qué por quién y cuánto puede significar un retroceso para lo que ha significado las tres causales o eventualmente el día de mañana si Chile quiere avanzar, como casi todos los países occidentales, a una ley de aborto libre. Mira, cuando se habla de retroceso, yo pregunto retroceso con respecto a qué. Porque no es con respecto al texto de los expertos, no es con respecto a la Constitución, debería ser contra la Constitución vigente, la que nos rige, porque esas son las reglas del juego y si no se aprueba este texto, esas seguirán siendo las reglas del juego. Pero normalmente cuando se habla de retroceso por parte de la izquierda o el oficialismo, tienden a mirarlo desde el texto fallido del rechazo de la constituyente anterior. Como mujer,
esta Constitución, el proyecto que se presenta, consagra derechos que no estaban consagrados anteriormente en ninguna Constitución ni en la historia constitucional chilena. Por de pronto, consagra un acceso igualitario a cargos públicos, igualitario y paritario también a candidaturas y a poder presentarse a distintos cargos públicos. Segundo, se establece la paridad de salida, que siempre he dicho, a mí no me gusta, pero uno tiene que hacer ciertos esfuerzos para que sea un texto no partizano. Y en el aborto, porque se nos fue el tiempo. Y con respecto al aborto, el texto original era se protege la vida del niño que está por nacer, con rango constitucional. Eso era lo que había llegado en las enmiendas. Y después de muchas conversaciones y unidades de propósito queda la ley protege la vida de quien está por nacer. Y en todas las intervenciones, en el pleno, en las comisiones, grabaciones y actas, dice claramente que no es el ánimo del Consejo ni se pretende dejar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales, porque cuando fue dictada, aquí lo que entra en colisión son 2 derechos, los derechos del niño que está por nacer y los derechos de la madre. Y el aborto en 3 causales está enfocado en los derechos de la madre, cuando hay inviabilidad del feto, cuando ha sido producto de una violación y en eso que es tremendamente terrible, y cuando está en peligro la vida de la madre. Por lo tanto, el aborto en 3 causales se mantiene, y lo han dicho varios juristas y que han interpretado la norma, y por lo demás, si alguien tiene dudas, podrá ir al Tribunal Constitucional, donde tendrá que tener los quórum altísimos para poder... Tienes un minuto porque no queda más. Un contrapunto nomás, súper sencillo. No solamente hay que fijarse en una norma para poder determinar cuáles son los riesgos constitucionales para 3 causales. El proyecto del Consejo establece además otra norma que se señala que es niño todo ser humano menor de 18 años. Esa frase ha sido utilizada por los sectores conservadores para reclamar ante el Tribunal Constitucional contra la píldora al día después y contra la interrupción del embarazo 3 causales. Entonces, más allá del quién por el qué, con la incorporación de esta cláusula, lo que se hace es dejar huellas para después ganar más argumentos para poder poner en riesgo la inconstitucionalidad de 3 causales. Y evidentemente con esa redacción es imposible que se pueda avanzar más allá de eso. Se le deja a la ley. A la ley no se le da rango constitucional, dice la ley. Y cuando esté en la ley podrá ser. Está muy entretenido, podríamos seguir, pero a usted yo lo caché, le están tiritando los ojos, así que le agradecemos a ambos, Pilar, Gabriel, por haber estado con nosotros. Volvemos en un ratito. Muchas gracias.